nuevamente con ustedes. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno. Y pues vamos a tomar este tiempo para glorificar el nombre de Dios a través de la enseñanza que Él nos da por su bendita palabra, por su bendita presencia puesta en el Espíritu Santo de Dios que ahora vive y reina en nuestros corazones. La gloria sea para el Señor. A Él sea la gloria, la honra y la magnificencia por siempre y para siempre. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema al que he titulado No te opongas a Dios. La verdad es un tema que causa de repente mucha situación crítica, ¿verdad? Porque desgraciadamente muchos seres humanos, aún nosotros ya como hijos de Dios, como cristianos, en muchas ocasiones nos oponemos a Dios. ¿De qué manera? Pues a través de las actitudes o de el estilo de vida que de repente tomamos nuevamente, ¿verdad? Y nos oponemos directamente a Dios al rechazarlo, al rechazar sus ordenanzas, al no tener el temor reverente de Dios. Entonces, obvio, podemos comprender que oponerse a Dios, pues es la cosa más triste, más crítica que puede hacer cualquier ser humano, no nada más nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Cualquier persona, cualquier ser humano, creyente, no creyente, el hecho de oponerse directamente a Dios, pues es lo más terrible que puede suceder. Veamos cómo aún a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, pues Él recibió muchísima oposición. De hecho, lo mataron, ¿verdad? Dice la palabra de Dios colgándolo de un madero. Pero el Señor, pues, lo glorificó y se glorificó a sí mismo a través de la resurrección que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo al tercer día y dispuso que posteriormente se apareciera a sus discípulos. Obvio, en contraste, ustedes y yo podemos comprender fácilmente que el privilegio, escúchenlo bien, y voy a resaltar esa palabra, el privilegio más maravilloso que un ser humano puede tener es ser seguidor de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque obviamente entendemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, con gloria. Siendo el mismo Dios, vino a darnos una enseñanza. Y ahora el seguir a Jesucristo, pues es lo mejor que podemos hacer. Él nos guía a la verdad, a la justicia, nos guía por el sendero correcto, nos guía hacia la vida eterna. Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podría ir a Dios, a la presencia misma de Dios, si no es por Jesucristo. Aquí tenemos que ser muy claros, específicos. Nadie puede ir a Dios por medio de cualquier otro tipo de personas, por un tercero que no sea Jesucristo, ¿verdad? Entonces no lo podemos atribuir a ningún santo, a ninguna virgen, a ningún ídolo, la capacidad de llevarnos o guiarnos a la presencia de Dios, a la eternidad misma, porque no tiene ese atributo. El único que verdaderamente ganó con su sangre, con su sacrificio perfecto, esa posición y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos privilegiados todos aquellos que tenemos, ¿verdad? La dicha de poder abiertamente seguir a Jesucristo al declararlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces, vamos a ver cómo la condición de no oponerse a Dios, pues nos lleva a tener primeramente que comprender claramente cuál es el poder de Dios, qué magnitud tiene el poder de Dios. Y para ello, pues vamos a estudiar el Salmo número 74, de los versículos 10 al 17. Y veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjense bien. Dice Asaf, recuerden que ayer estuve comentando que este salmo lo escribe Asaf y hace una pregunta, una serie de preguntas. Ayer hablábamos acerca de ser transparentes delante de Dios, ¿verdad? De abrir nuestro corazón cuando no comprendemos lo que Dios hace de repente. Ayer hablábamos de eso en la noche. Por lo tanto, nos enseñó la palabra de Dios a ser
transparentes, abrir nuestro corazón. De hecho, hasta poder preguntarle a Dios lo que no comprendemos, ¿verdad? Ya en su soberanía, Él determinará la respuesta que nos dará. Pero en este momento, pues vamos a seguir leyendo este salmo para entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de la magnitud, de comprender la magnitud de su poder. Y dice el salmista: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. ¿Se dan cuenta de la magnitud, mis amados hermanos, del poderío de Dios? De ese ser en el que nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. ¿Se dan cuenta de esa gran verdad? Miren, cuando nos enfrentamos a la oposición, porque ya hemos estudiado que como hijos de Dios vamos a tener siempre oposición, ¿verdad? Pues es bueno en ese preciso instante, cuando tú estás enfrentando problemas, oposición, estás enfrentando adversidad, es bueno recordar en todo momento el gran poder de Dios, el gran poder de ese ser en quien tú has confiado tu vida, en ese ser que se ha convertido en la roca de tu salvación, ese ser el que se ha convertido en tu alto refugio. Amén. Entonces, el salmista aquí, pues es confrontado en este momento que está escribiendo este salmo por enemigos que constantemente están injuriando el nombre de Dios. Muchas ocasiones tú y yo nos hemos confrontado a este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero el salmista recuerda el poder de Dios de inmediato. Primero, en su propia vida. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en referencia al poderío que ha desplegado Dios en la vida de este salmista? Y después, sobre toda la creación, ¿verdad? Nos hace una descripción muy clara de en qué condiciones Dios desplegó su poder antaño, en tiempo atrás. Y recordemos que pues siempre hemos estado estableciendo, y la palabra de Dios así lo dice, que Dios es eterno, es inmutable, no cambia, que Él es fiel, que así lo que hizo en tiempo atrás, lo seguirá haciendo en tiempo presente y también en el tiempo futuro, ¿verdad? Desplegar su poder para la gloria de su nombre y a favor nuestro. Entonces, estos versículos que acabamos de leer pues se basan en la gran experiencia que se vivió y que se escribió, que se historió en el antiguo Oriente Próximo, ¿verdad? En aquel tiempo en donde en el Antiguo Testamento pues se nos hace una descriptiva, una narrativa muy completa de todo lo que Dios hizo por el pueblo judío. De hecho, la creación pues era vista como la victoria de los dioses sobre las fuerzas del caos y la destrucción en esa mitología, ¿verdad? Y a menudo estaban representadas como el mar enfurecido y el monstruo que también se le ha llamado Leviatán. El sol y la luna eran adorados como dioses en aquellos tiempos, no propiamente por el pueblo de Dios, sino por los pueblos que rodeaban al pueblo judío, ¿verdad? Entonces, en este salmo, el autor pues se aparta de esos mitos completamente. Y es lo que ustedes y yo tenemos que aprender a hacer. Desgraciadamente, en estos tiempos, pues las fábulas, la filosofía humana, la doctrina equivocada, la doctrina del hombre y hasta la doctrina de los demonios ha querido infiltrar hasta la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y muchas veces nos quieren hacer ver y poner en nuestra boca muchas declaraciones paganas, declaraciones que nada tienen que ver con la sana doctrina. Entonces, en este momento, el autor de este salmo, pues se aparta de esos mitos así como tú y yo tenemos que hacerlo y declara enfáticamente, propiamente, que fue Dios quien creó y estableció el mundo.
que no fue la mitología de aquellos tiempos. Los griegos tenían una mitología bárbara, los romanos, ¿verdad? Acuérdense cómo ellos crean fábulas muy espectaculares respecto a los dioses, que en este caso, pues ellos consideraban a la luna, al sol, a los planetas y todo este tipo de manifestaciones físicas, ¿verdad? Pero el salmista establece perfectamente bien que fue Dios quien creó y estableció el mundo, poniendo orden en la nada, en esa situación de desorden que nos habla en el primero y segundo versículos de Génesis 1. Los egipcios también tenían una gran mitología y estableciendo la luna, el sol y hasta la situación de la primavera, el verano, el otoño, el invierno, ¿verdad? Entonces, siempre está presente la tentación en el ser humano de hacer otras cosas más importantes que mantener una relación correcta con Dios. Por todas esas mitologías, por todos esas falsas enseñanzas, esa filosofía que el ser humano trata de imponer y eso pues nos lleva, ¿verdad?, a distanciarnos en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, la devoción a otros dioses tristemente fue una de las tentaciones y debilidades principales del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Este salmo simplemente nos recuerda quién es Dios y por qué sería de alguna manera nefasto oponerse a Dios yéndose en pos de otros dioses, atrás de otros dioses. Y recuerden que la idolatría actualmente posiblemente no nos lleve a adorar imágenes, a tener ídolos físicamente hablando, pero sí, tristemente, muchos, hasta hermanos cristianos, se permiten tener idolatría en referencia al dinero, a sus relaciones personales, a sus posesiones adquiridas, a su condición física, a su salud, ¿verdad? Muchas ocasiones se autoglorifican, se ven prácticamente como dioses, se aman tanto, ¿verdad? Que muchas ocasiones desvían completamente la adoración de Dios por la propia adoración, por la autoidolatría. Y eso es lo que debemos evitar a toda costa, mis amados. Cuando empecemos a tener ese tipo de rasgos, pues no nos basta más que echar una mirada a nuestra relación con Dios. Muchas ocasiones nos empezamos a alejar de Dios al dejar de leer la palabra, al dejar de orar. Y eso el enemigo lo utiliza muy rápidamente, pero más rápido de lo que se imaginan, para empezar a meter ideas equivocadas. Y empezamos a desviar y a distorsionar nuestra adoración y nuestra alabanza al que se la merece, ¿verdad? Entonces empezamos a glorificar muchas otras cosas menos a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en estar atentos a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, a nuestra relación personal con Dios. Amén. Hay que darle gracias a Dios porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Así lo declara la palabra de Dios y así nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Por fe. Él es el único que trae la salvación a esta tierra. Hay que pedirle que nos ayude siempre a resistir la tentación de hacer que otras cosas sean más importantes que Él en nuestras vidas. Tenemos que estar muy atentos a eso, mis amados. Esto nos lleva pues a comprender no solo el poderío de Dios que hizo los cielos y la tierra, que puso orden en el caos que existía de repente cuando recién fue creado todo el universo, sino que también nos lleva a comprender el poder en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 10, del versículo 23 al capítulo 11, versículo 18. Vamos a ver cómo nos muestra el Espíritu de Dios en poderío esta sección, esta parte de la palabra. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Fíjense bien, este punto es muy clave. Y dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Voy a hacer un pequeño paréntesis, mis amados hermanos, porque este es el punto medular de lo que la iglesia tradicional de México y de muchas partes del mundo, la iglesia romana, desgraciadamente ha tergiversado de tal manera que nos hace ver, ¿verdad? Que Pedro, pues es en la persona en la que nuestro Señor Jesucristo crea la iglesia y sobre él está todo el fundamento, o sea, sobre Pedro, no sobre Jesús. Eso es lo que dice la iglesia romana, que en Pedro está todo el fundamento de la iglesia de Jesucristo, al grado de que pues lo han hecho un santo, ¿verdad? En la equivocada concepción o acepción de la palabra santo. Uh-huh. A él lo han puesto ya como un ídolo para mucha gente. De hecho, pues en muchas iglesias de corte romano, de hecho en el propio Vaticano, pues Pedro está posicionado, ¿verdad?, en primer lugar antes que nuestro Señor Jesucristo. En una idea de idolatría, porque obviamente pues nosotros tenemos una concepción correcta de quién es la cabeza de la iglesia, de quién es el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, aquí el mismo Pedro desecha completamente toda posibilidad de él querer permitir adoración para él. Les he explicado en algunas otras ocasiones que si Pedro mismo ahorita se pudiera levantar de entre los muertos, ¿verdad? Y ver toda la atrocidad que se ha cometido al ponerlo a él en un pedestal, en una condición en donde lo han convertido como un ídolo y lo adoran y le rinden pleitesías y eso, él se volvería a morir de coraje, mis amados. Fíjense cómo hizo esta observación. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, dice el versículo 25 de Hechos 10, dice, y postrándose a sus pies, adoró. Y el 26 dice, mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, él no aceptó en ningún momento la adoración, ¿verdad? En ningún momento. Luego entonces, nosotros tenemos que ver que ningún ser humano que ha pisado la faz de la tierra se merece la adoración excepto Jesucristo. Él es el que dio la vida por nosotros, Él es el que verdaderamente trajo bendición a nuestra vida, ¿verdad? Trajo el favor de Dios para nuestras vidas y eso es lo que sí debemos de verdaderamente adorar, rendir culto, pleitesía a ese Jesucristo resucitado, no solo al Jesucristo que murió y fue sacrificado en la cruz, sino al Jesucristo que resucitó y ahora está verdaderamente puesto de pie, gobernando, está reinando junto con el Dios Padre. Amén. Entonces, no tenemos por qué tener ídolos, no tenemos por qué tener imágenes y mucho menos adorarles, porque justamente ellos sabían la condición, ¿verdad?, de siervos para agradar a Dios, para adorar a Dios. Cierro el paréntesis y continúo. Versículo 27 de Hechos 10. Y hablando con él, o sea, con Cornelio, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Recuerden lo que estudiamos el día de ayer cuando el Señor, ¿verdad?, le muestra ese lienzo con todos los animales y le dice, mata y come. Dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, escuchada, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios.
Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, o sea, a Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En, perdón. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mátate, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Esta es la palabra para nosotros, mis amados hermanos. De aquí, ahora ustedes y yo tenemos la bendición, ¿verdad? De esta palabra, de esta sección de la Biblia, de este párrafo que hemos leído, para nosotros ahora entrar en esa condición. Nosotros éramos gentiles, ¿verdad? No somos el pueblo escogido por Dios, somos mexicanos, nuestra ascendencia, ¿verdad?
posiblemente pueda llegar muy lejos a la ascendencia judía, pero muy difícilmente, ¿verdad? Pero ahora nosotros caemos en la condición de que también para nosotros ha sido predicado el Evangelio. Y la gloria sea para el Señor, porque ahora tú y yo tenemos la gran promesa de Dios. Sé salvo tú y será salva tu casa. Se lo dice a Cornelio, pero obviamente también eso lo podemos recibir para la gloria de Dios Padre, para nosotros mismos. Y muchos de nosotros hemos comprobado que esa promesa ya se ha cumplido en la vida de muchos de nuestros familiares. Yo soy testigo y doy testimonio de que para la gloria de Dios, Dios ha cumplido esa promesa a cabalidad y seguirá cumpliéndola con todos mis demás seres queridos, mis demás familiares, ¿verdad? De la casa mía, de la descendencia mía y de la ascendencia que todavía el Señor ha contemplado para estos tiempos, ¿verdad? Y declaro que tú tienes la misma oportunidad. El Señor sea con cada uno de ustedes y traiga esa bendición a la familia de todos ustedes. Amén. Entonces, fíjense bien, el Espíritu Santo, como vemos, pues guió a Pedro hasta la casa de Cornelio mediante esa visión que Dios le dio. Cuando llegó allí, descubrió que Dios también había hablado a Cornelio mediante una visión. O sea, el hecho de que Dios le hable a cualquier persona es mucho, muy probable, independientemente de la condición en la que se encuentre. Al escuchar esto, Pedro, pues tomó la palabra, ¿verdad? Y prorrumpió en anunciar la buena noticia. O sea, se apresuró a dar las buenas nuevas. La buena noticia de la paz que ha sido alcanzada por medio de Jesucristo, que es el Señor de todo y el Señor de todos. Amén. La palabra griega para paz, pues recoge muy fielmente el significado de la palabra hebrea shalom, ¿ok? Que significa mucho más que la ausencia de hostilidad, que la ausencia de guerra, ¿verdad? Pues significa compleción, solidez, o sea que está completa, que es sólida, que hay bienestar y todo tipo de bendiciones y parabienes. Esas son las acepciones que tiene la palabra shalom hebrea, ¿verdad? Y para nosotros ahora la palabra paz, que viene de lo alto, que viene de nuestro Señor Jesucristo, pues también tiene que significar lo mismo, que estamos completos en Cristo, que hay solidez en Cristo, que hay bienestar en Cristo y que hay todo tipo de bendiciones y parabienes para todos nosotros en Cristo. Amén. Significa armonía y concordia entre todos nosotros, así como también bendición y bienestar espiritual. También significa vivir bajo el favor de Dios, mis amados hermanos. Eso es lo que dice la palabra paz. Por eso es muy importante que ustedes y yo, ¿verdad? Siempre estemos viviendo en esa condición de paz, aún en medio de cualquier situación que podamos vivir. Recuerden que la paz que Dios trae, la paz que Jesucristo nos da, nos ofrece, es una paz que no el mundo la puede dar, que solamente Él la puede dar. Entonces, pues la buena noticia es que ahora tú y yo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos nuevamente Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera paz que ahora embarga nuestros corazones, ¿verdad? Que invade nuestra vida, que llena nuestra condición, que aún en medio de tragedias, circunstancias críticas, necesidad, angustia, lo que podamos vivir, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz con Dios. Y eso traerá bendición para nuestras vidas a final de cuentas. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hizo posible que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Pues Él hizo la paz y ahora nosotros la hemos recibido como un don del Espíritu Santo, como un don que quiere decir un regalo inmerecido. Amén. Eso no lo merecíamos tú y yo por nuestra transgresión, por nuestra mala conducta, por nuestra equivocada manera de ser y de pensar, ¿verdad?
pero nuestro Señor Jesucristo nos los da por el hecho de que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Él. Entonces, nosotros, pues, también tenemos ahora que convertirnos en pacificadores. Eso ya lo hemos explicado en algunos otros temas. Al buscar llevar a otros a la paz con Dios, a la vez que traemos la paz a nuestro hogar, a nuestro lugar de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra sociedad, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer ahora ustedes y yo. Nosotros no vamos a darle la paz que solo Cristo les da, pero sí podemos conducirlos, ¿verdad? Sí podemos de alguna manera llevarlos a la comprensión de esto que estamos nosotros ahora entendiendo, para que ellos también puedan experimentar esa gran bendición que tú y yo hemos experimentado ya. Que sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien los lleve a esa condición, pero nosotros, pues solamente como instrumentos útiles, guiando a las personas a los pies de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que hizo Pedro, ¿verdad? Pedro, por ejemplo, prosiguió hablando de cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y se estaba refiriendo a Jesucristo. O sea, Pedro en ningún momento se presentó a sí mismo, en ningún momento él dio argumento de su propia persona, sino más bien dio el argumento de quién era Jesucristo, de cómo Dios lo había ungido con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los demás. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Que la gloria sea para el Señor. Que nosotros solamente seamos esos instrumentos que Dios quiere utilizar para glorificar su nombre en la vida de muchas personas. Pedro les habló acerca de la cruz y la resurrección, o sea, de la muerte y resurrección de Cristo. Recordemos que propiamente esto es evangelizar, enseñarle a la gente acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, de la muerte sacrificial que tuvo, pero también de la resurrección de Cristo, porque ese es el fundamento del Evangelio de Jesús. Amén. Entonces, también les habló de la fe y les habló del perdón de los pecados. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Mientras Pedro, por ejemplo, estaba aún proclamando la buena nueva de Jesús, pues el Espíritu Santo vino a todos los que escucharon el mensaje. Muchos de nosotros vamos a ver esa tremenda verdad. Aquí hay personas que empezaron a escuchar un mensaje, posiblemente en la iglesia, ¿verdad? En el templo físico, y de repente Dios trajo la unción del Espíritu Santo a esa persona, fue convencida de su condición de pecado y entregó su vida a Cristo. Y ahora lo empieza a seguir, empieza a tener esa relación, esa coinonía, ¿verdad? Entonces, así como esas personas que fueron llenas del poder del Espíritu Santo, fueron llenas del Espíritu Santo, pues ahora ustedes y yo también hemos sido llenos del Espíritu Santo para poder glorificar a Dios, confesarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice el versículo 45 de lo que acabamos de leer, los defensores de la circuncisión, ¿verdad? Los judíos ortodoxos que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Mucha gente que conoce de la palabra de Dios, muchas veces nos quedamos sorprendidos de ver cómo Dios toca la vida de una persona que nosotros consideraríamos que fuese imposible que Dios se reconciliara con él, ¿verdad? Gente que de alguna manera nosotros humanamente la catalogamos, hacemos un prejuicio y pensamos que Dios nunca le va a perdonar sus pecados. Y de repente nos sorprendemos gratamente cómo Dios tomó a esa persona, la transforma por el poder de su Espíritu Santo y ahora viene a dar un testimonio fiel de que Dios tiene poder. Y esa persona en ningún momento, ¿verdad?, se puso o se opuso propiamente a Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a la vida de una persona y ésta abre su corazón, su mente, Dios no hace acepción de personas. Dios lo llama, lo acepta y derrama sobre él bendición y vida eterna. Entonces, los primeros cristianos
Ya habían comprendido, mis amados hermanos, que aquello era el derramar o el derramamiento del Espíritu Santo, porque lo que había sucedido a los apóstoles en el día de Pentecostés, ahí en el aposento alto, donde fueron 120 personas llenas del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues era lo que estaba sucediendo ahora en aquel grupo de personas a las que Pedro le estaba predicando en la casa de Cornelio, ¿verdad? Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Ya hemos explicado que no necesariamente tenemos que hablar obligadamente en lenguas para evidenciar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros evidenciamos que el Espíritu Santo nos ha bautizado, que hemos tenido llenura y que tenemos llenura del Espíritu Santo al dar fruto, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la respuesta de Pedro fue, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? O sea, que quien recibe a Jesucristo es lleno del Espíritu Santo, lo declara como su Señor y Salvador, en ese mismo instante puede ser bautizado. No tiene que tener ninguna otra situación, ninguna otra enseñanza, más que vivir la experiencia de depositar su fe y su confianza en Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador y declararlo como tal, ¿verdad? Y ahí puede ser bautizado. Cada quien tendrá la oportunidad de tomar la decisión de cuándo baja a las aguas en respuesta a lo que Dios ha hecho por su vida. Si alguno de ustedes todavía no ha sido bautizado, pues considere esa realidad, esa condición. Prontamente vamos a tener bautizos y podemos ir a las aguas y hacer lo que nos corresponde, esa ordenanza que el Señor Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Entonces, vemos cómo las noticias se propagan rápidamente. Los creyentes judíos estaban preocupados porque eso de codearse con aquellas personas que no eran judías, ¿verdad? Pues podría arruinar su buen nombre. Pero gloria a Dios, porque el Señor pues simplemente viene a hacer lo que le corresponde, no a estar viendo la tradición del humano. No vino a ver si nosotros seguimos en la tradición del humano, sino que verdaderamente nosotros tenemos que seguir a Jesucristo, independientemente del tradicionalismo, de la religión que nos hayan inculcado. Nosotros tenemos que romper con todo eso, esos paradigmas, esas ideas que de alguna manera el ser humano ha metido a nuestra cabeza para simplemente quitar todo eso de nuestra vida que nos estorba para seguir a Jesucristo y verdaderamente venir a la salvación y vida eterna. Aquellos que no estuvieron allí en aquel momento, que no vieron cómo se desplegó el poder del Espíritu Santo, pues criticaron esa situación. Y es una oposición abierta a Dios, ¿verdad? Pero Pedro luego lo explica y les cuenta la historia de cómo fue guiado por el Espíritu, cuando les dice, el Espíritu me dijo. Entonces sigue hablando con denuedo, con autoridad, así como tú y yo ya tenemos esa posibilidad cuando predicamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando predicamos las buenas nuevas. Y dice Pedro ahí en los versículos del 15 al 17, dice, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. O sea, Jesucristo había hecho esa observación mucho antes de su muerte. Juan bautizó con agua, ¿verdad? Pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? ¿Quiénes seríamos nosotros para pretender oponernos a Dios? Si Dios quiere traer bendición a la gente que a lo mejor a ti no te cae nada bien, ¿quién serías tú para oponerte? ¿Verdad? Simplemente permite que Dios cumpla su objetivo en la persona, aunque no te caiga bien. De hecho, tú y yo estamos llamados a orar por nuestros enemigos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que al oír esto, pues toda la gente se apacigua y alaba el nombre de Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida eterna, pues nosotros tenemos que vivir esa experiencia. Dios
no hace acepción de personas. Si a ti el Señor te está llamando a predicarle las buenas nuevas a alguien en particular, aunque no te caiga, aunque no te guste, aunque tú no quieras, no te opongas a Dios. Preferible es, mejor, ¿verdad? Tener la bendición de seguir a Cristo haciendo lo que Él nos manda. Si el Señor te manda a dejar de hacer cierto tipo de actividades, de quitarte de algún tipo de conductas que todavía te estorban para seguir verdaderamente a Jesucristo, no te opongas a Dios, porque si no, el Señor dice en la palabra de Dios que pues Él corrige y es más, castiga a los que ama. ¿Por qué? Por su gran amor. Él prefiere que ahorita mejor recibamos un castigo por estar haciendo lo equivocado, por estar oponiéndonos a Dios, a que nos perdamos eternamente y para siempre. Amén. Entonces, como vemos, la explicación de Pedro fue una respuesta a esas críticas. A veces cuando somos criticados, mis amados hermanos, pues la respuesta consiste simplemente en dar esa explicación. Cristo vino a mi vida como puede venir a la tuya. ¿Verdad? Cristo se derramó a través de su Espíritu Santo en mi vida y me ha hecho cambiar, me ha hecho ser una nueva persona, ¿verdad? Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús y pues yo es lo único que te puedo decir, esa es la explicación que yo tengo. Tú me criticas porque he cambiado de religión. Bueno, yo quiero decirte que no he cambiado de religión. Yo no busco una religión. Yo busco mantener una relación personal con Dios, con ese Jesucristo que dio la vida por mí. Y ahora te puedo predicar a ese Jesucristo. Te puedo predicar de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Te puedo predicar de la vida eterna que ahora Dios quiere que tú también tengas. Así como Dios me la ha dado por su gracia, tú también la puedes recibir creyendo, ¿verdad? Y llevándolos a los pies de Cristo. Esa es la explicación que podemos dar cuando somos criticados por el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, hay que darle gracias a Dios. Con esto termino el tema del día de hoy y vamos a orar, porque vemos cómo el mismo don del Espíritu Santo que fue derramado en el día de Pentecostés, mis amados hermanos, ¿verdad? Pues ahora ha sido derramado en nuestras vidas, a todos los que creemos en Jesucristo, sin importar, ¿verdad? A qué parte de la iglesia o qué denominación podamos tener. Eso es lo que menos, o a qué organización pertenecemos. Eso es lo que menos le importa a Dios. O a qué iglesia local tú te reúnes, ¿verdad? Simplemente tu fe verdadera, tu fe genuina, es lo único que te puede llevar a recibir, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo. Hay que orar, ¿verdad, mis amados hermanos, para que nunca nos hallemos en la situación de oponernos a Dios, sino al contrario, que siempre estemos en la situación de seguir la guianza, válgase la redundancia, de su Santo Espíritu. Y eso es lo que trae unción de Dios a nuestras vidas, mis amados. Eso es lo que verdaderamente trae la bendición a nuestras vidas. Amén. Eso es lo que necesitamos. Esa unción que pudre yugos, esa unción que liberta, esa unción que rompe cadenas, esa unción, mis amados hermanos, que nos expone nuestra verdadera situación delante de Dios y que nos permite realizar cambios en nuestra vida para la gloria de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ese es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a rogarle al Señor que siga ungiendo nuestra vida de una manera como Él lo ha hecho y que nosotros vayamos en ese camino que Dios ha trazado para nosotros, siguiendo la guía divina del Espíritu Santo, no haciéndonos a ningún lado que no nos corresponda, sino ir derechitos, yendo hacia nuestro objetivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le voy a pedir a mi hermana Lidia que por favor vaya preparando su micrófono. Quiero nada más rápidamente leer de las personas que estamos orando en estos últimos tiempos, porque Dios supla la necesidad de cada una de estas personas. Dios sabe qué hay en su corazón, qué hay en su cuerpo físico, qué hay en su condición que están pasando.
y que Dios verdaderamente extienda su brazo de amor, de poder a la vida de todas estas personas y que les traiga bendición. Amén. Estamos orando por Ángel Delgado Albarrán, por Irma Sánchez Flores, por la familia Guadarrama Daniel, en especial por mi hermana Gloria Daniel Milla. Ella está pasando por una situación un poquito crítica. Vamos a orar porque Dios la traiga sanidad, mis amados. Por Pedro Almonte, Silvia Ruiz Moreno, Ofelia Moreno, Ernesto Ruiz, por la familia Jardón Torres, la familia Torres Nolasco, por Jessica Millán Palafox, por Carlos Millán Reyes, por Daniela Sánchez Villegas. Estamos orando también, mis amados hermanos, por Elizabeth Barba García. Estamos orando también por Misael y Josué Vilchis López, por Esperanza Díaz Leal González, por la familia Cruz Velázquez, por Carlos Ernesto Rodríguez, por Crisanta Arias Cepeda, por la familia Montoya Moreno, por César Octavio Rodríguez Gómez, por Julio César Manjarres Porras y Azucena Padilla Flores, por Cintia Guadalupe Velázquez Rosales, por la familia Cruz Bosques, y por Rita Teresa Vázquez Madrigal. Y estamos orando, mis amados hermanos, por todos ellos, rogándole al Dios Todopoderoso que traiga bendición, así como también por Brandon Cuevas Rosales, por la familia Cuevas Rosales, por Rosa Adriana Román Serna, Benito y Alejandro Mendoza, la familia Serrano Germán, por Johan González Moreno, por Donaciana Peña González, Rafael Ramírez, la familia Ramírez Romero, la familia Ramírez Barrios, y estamos orando también por Heidi Millán García, por la familia Aguirre, por la familia Camberos Mejía y por la familia Colín Sandín. Entonces vamos a levantar nuestras oraciones. Todos ustedes tienen una lista de oración adicional por la gente que hemos estado orando. Hay mucha gente que ya ha sido sana en el nombre de Jesús y pues vamos a seguir orando porque Dios la siga teniendo en esa bendición. Por las personas que están en este momento enfermas, que Dios las levante, que Dios traiga paz, consuelo a aquellas personas que han perdido a un ser querido, que están en una condición de luto, y que Dios traiga también provisión a todas aquellas personas que de alguna o de otra manera pues están pasando ya situaciones críticas por la falta de trabajo, por la condición que estamos viviendo. Amén. Entonces le voy a pedir a mi hermana Lidia